Okay. Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestra sesión número 48. Hoy jueves 10 de junio tenemos como invitado al arquitecto Arturo Corona. El tema del día de hoy es cooperativismo migrante y la economía social con el desarrollo sustentable. Antes de iniciar la ponencia de nuestro invitado, vamos a leer una breve semblanza de él, por lo cual le doy la palabra a mi compañera Marcela Parra. Adelante, Marcela, muy buenas noches. Buenas noches, Janet. Sí, muchas gracias. Bueno, nuestro ponente de hoy es el arquitecto Arturo Corona Aguilar. Tiene un currículum muy amplio, pero solo voy a mencionar sus participaciones más destacadas. Tiene participaciones desde 1974 en fundaciones de cooperativas. Tiene proyectos en medio urbano y marginal, tiene participaciones en gestión colectiva y gestión ante el sector público. Ha sido fundador, asesor y socio de un número muy grande de cooperativas, que voy a mencionar a continuación algunas de ellas. Sociedad Cooperativa Renacimiento Purépecha, Sociedad Cooperativa Productos de Madera en Cerro Azul, Sociedad Cooperativa Pro Hábitat Sin Fronteras, Sociedad Cooperativa Villas de Tecate, Sociedad Cooperativa Mujeres Ecologistas por Tecate, Sociedad Cooperativa Manualidades y Artesanías del Rincón Tecate, Sociedad Cooperativa Hongo, Sol y Sombra, Sociedad Cooperativa Periodística Nuevo Horizonte en Tecate, Sociedad Cooperativa Medicina Alternativa en Tijuana, y en 2008-2012 sigue siendo fundador, asesor y socio de un gran número de cooperativas, y también ha sido ponente en diferentes foros. Pues le damos la bienvenida al arquitecto Corona Aguilar. Adelante, arquitecto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias al equipo. Pues obviamente empiezo con las damas, Marcela, Janet, obviamente la compañera Elia, que está ahí muy presente, junto con la compañera Natalia, si no me equivoco también la ubico por ahí. Obviamente pues está Marco y nuestro amigo Alberto, lo cual agradezco pues la invitación pues aquí en Tijuana, con un muy buen clima y con un equipo que nos acompaña como siempre para hacer posible esta exposición, presentación, y que en este sentido yo quisiera dividirla en las áreas que, como siempre lo hacemos, nos identifica tener para ustedes un antecedente de quiénes somos, que manejamos en este mundo cooperativo, sobre todo en la frontera, pero de alguna manera, de dónde y por qué nace esta intención para llegar a un proyecto en donde vamos a combinar los proyectos de impacto social o de alto impacto social acá en la frontera norte, y que en lo general lo que nos hemos tenido como experiencia es caminar sobre espacios muy vulnerables, con gentes en una situación de marginalidad. Esa palabra de marginalidad siempre la manejo. Algunas personas dicen que ¿por qué tocamos ese tema? Pues porque es ese el campo en el que nos hemos movido en estos últimos años, y que de alguna manera el origen para poder dentro de la arquitectura, nosotros qué hacemos como profesionistas en el campo o el oficio que manejamos, cómo estamos siendo útiles y qué es lo que estamos proyectando hacia estas comunidades marginadas en nuestro país. Con esto, efectivamente, en la introducción, que se indica cómo estamos naciendo de una
Escuela Nacional de Arquitectura en la Ciudad de México, con la fundación de un primer taller de arquitectura popular, que es el primero que nos da la pauta para caminar en un asentamiento urbano de la Ciudad de México, en donde este proyecto, que lo manejamos durante un periodo de 17 años, haciendo posible concluir un desarrollo de un asentamiento irregular denominado Campamento 2 de Octubre, del cual tuve la oportunidad de coordinar y asesorar, recientemente salido de la Escuela de Arquitectura, este proyecto, y asimismo fundar ahí un primer taller de arquitectura popular, y fundar como consecuencia una organización en esta zona marginal, con jóvenes estudiantes y pasantes de las carreras de arquitectura, de asentamientos humanos, de sociología, obviamente de arquitectura e ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, que es donde celebramos este proyecto como labor social en ese tiempo. Tuvimos la oportunidad entonces de abrir esta práctica en ese medio urbano con este tipo de asentamientos irregulares, como lo expliqué, pero que esto en México nos da la experiencia de que no es fácil un proyecto que tiene problemas de organización, caminar si antes no existe una estructura social que la pueda respaldar. Y es ahí en donde, en este asentamiento irregular de 72 hectáreas, tengo la oportunidad de manejar un proceso denominado autoconstrucción de vivienda con este grupo de familias. Estamos hablando de un promedio de 3,000 mujeres que componen este proyecto, y ahí es donde creo yo que nace la intención de armar la primera cooperativa con mujeres, denominada Mujeres de Iztacalco. Con ellas, obviamente, pues fue un trabajo continuo en donde la participación, junto con sus respectivos dirigentes, era una organización de tipo político con la que se tenía que manejar este asentamiento. Y bueno, pues en esos años del 75 al 78 se logró armar un primer proyecto de una cooperativa que tenía que tener una estructura para poder avanzar en este esquema de cómo resolver no solamente la certeza jurídica de la tierra, sino cómo resolver todos los servicios dentro de un marco legal o jurídico. Y la arquitectura, ahí es donde la participación del arquitecto juega un papel importante. Primero que nada, lo que pudimos hacer es armar y coordinar un proyecto que la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco denominó consolidación urbana de un asentamiento irregular de esas 72 hectáreas, en donde participaría un equipo multidisciplinario que nos dejó como experiencia, a partir de ahí, caminar con el cooperativismo para que en este equipo de trabajo multidisciplinario se fundara esta cooperativa denominada Mujeres de Iztacalco, en donde se permitió, fue la primera gran experiencia que podemos aportar como resultado para otros grupos que vayan a incurrir a este proyecto en cualquier zona marginal que tengamos en el país, ya sea en el medio urbano o rural, en donde logramos armar un convenio de colaboración y participación de los jóvenes pasantes de las carreras de arquitectura, diseño industrial, así como diseño de la comunicación. Y dentro de esto se armó este proyecto en un acuerdo en donde las universidades aceptaron armar este proyecto siempre y cuando atrás de ello estuviera una estructura social que pudiera captar el proyecto, y en este caso la estructura o la figura legal fue la cooperativa. Siendo así una cooperativa de consumo, pudimos tener la oportunidad de hacer gestiones de tipo colectivo con el sector público, no obstante que en ese tiempo manejar estos proyectos con los gobiernos que todavía estén en esas fechas de los años 80,
se tendrían con cierta represión para poderse manejar, toda vez que eran movimientos sociales urbanos que no eran muy bien vistos por la situación política en la que el país vivía, pero se logró armar también en esta gestión este tipo de acuerdos porque ya teníamos un proyecto cooperativo en donde la academia estaba incluida, los dirigentes no participaban para manipular este tipo de movimientos y logramos entonces no solamente eso, sino participar en encuentros de carácter nacional en cuanto al proceso de la autoconstrucción de vivienda realizado por mujeres. Yo creo que ahí la prensa, los medios, el 1+1, el día, estas reuniones que se tenían por asambleas, que fue otro factor importante, se regían en cuanto a que es una asamblea la que determina y toma decisiones para que ya no fuera el dirigente o el líder el que pudiera manipular un proyecto de esta naturaleza, sino que logramos en todo caso empezar un proceso con las primeras 140 viviendas en donde mi posición, la voy a referir, sí fue coordinar y dirigir este proyecto en un periodo de 17 años. Quiero decir que en ese tiempo las gestiones con el sector público o gobierno, junto con la universidad, que era la academia que nos realizaba la parte de asesoría técnica, de nuestra parte, pues la supervisión y coordinación del mismo, teniendo un taller de arquitectura popular en campo, lo cual hizo posible autoconstruir de las 3.000 viviendas, 1.000 de ellas hechas por mujeres, y que yo creo que aquí podremos decir que se logró un objetivo interesante en esa zona de Iztacalco. Continuando con el tema, entonces, de ahí logré trabajar en un proyecto de servicio social para no solamente trabajar en esta zona de la Ciudad de México, sino que pudimos irnos a otras áreas marginadas también de la ciudad, y tuve la gran oportunidad que con esta experiencia pudimos llegar a la zona indígena Otomí durante el periodo de los años 80, 81, en el gobierno de López Portillo, para trabajar también un esquema de autoconstrucción para edificar unidades médicas o clínicas rurales de campo, también bajo un esquema cooperativo. Esa fue una práctica más difícil por la zona en la que estamos, por el dialecto que no hablamos y porque estábamos marginados totalmente de cualquier tipo de servicios de energía, agua, luz y demás. Pudimos adaptarnos a ese medio marginal de tipo de campo, pero con el medio indígena, en donde ellos sí participaron, entendiendo que había que tener una forma de organización con la experiencia ya llevada en el medio urbano. Fue más práctico porque ahí tuvimos que vivir 11 meses con ellos. Por lo tanto, esta experiencia que la quiero en ese sentido cerrar, porque fue una área que nos dejó 11 meses de trabajo en el movimiento cooperativo, y que había que hacer tal vez un receso para después nosotros en ese tiempo trabajar en los años 97, 98, aquí en Baja California, que es mi ciudad de Tijuana, de la cual yo soy nativo, en donde en el año, obviamente en 1997, por invitación del Ejecutivo del Estado en ese tiempo, y con el antecedente que habíamos logrado en Ciudad de México, nos invitaron para poder realizar un proyecto de cooperativas para la ciudad de Mexicali, pero que no solamente era Mexicali, sino que había que trabajar con un grupo de profesores para poder también edificar sus propias viviendas en el Valle de Mexicali, y que para esto habían tenido como referencia la cooperativa. Y la cooperativa pues la habían venido siguiendo en base a las notas periodísticas o de prensa en ese tiempo, lo cual fue posible que en esa fecha, del año 1997 a la fecha, que son prácticamente 24 años, colaboramos aquí en Baja California, pero porque se abrió una posibilidad muy interesante con el Banco Mundial. Yo creo que algo que tengo que destacar es que los funcionarios del Banco Mundial
con el gobernador de ese tiempo, habían solicitado personas con experiencia para trabajar, obviamente, en comunidades marginales y que pudieran ser un arquitecto el que pudiera dirigir lo que le llaman ellos un programa de consolidación urbana y mejoramiento a 99,000 viviendas que el Banco Mundial había seleccionado en dos entidades del país, que fueron Tijuana y Ciudad Juárez. En ese momento armamos un proyecto denominado ProHabitat Frontera Norte, un programa de emergencia que en el año 97 al año 2000 pudimos desarrollar con la experiencia que ya teníamos y que el Banco Mundial, sus funcionarios nos indicaban qué metodología utilizamos para poder nosotros haber hecho posible la autoconstrucción de vivienda marginal en una zona urbana. Se refería con mujeres en la Ciudad de México, porque era el ejemplo que ellos nos habían seguido, y que si ese ejemplo que se había logrado en otras comunidades como África del Sur, Brasil o Bangladesh, que si nosotros teníamos alguna metodología que nos hubiera dado resultado para México ese modelo. Dijimos que no, toda vez que no conocemos más que nuestro país en algunas áreas, y ahí hemos trabajado en ese tiempo. Para esto entonces se armó lo que le llaman ellos un proyecto comunitario llamado Chamizal, para abrir un proyecto piloto experimental para ver si este proyecto de una cooperativa denominada Chamizal en la ciudad de Tijuana, en la segunda etapa de la zona del río, en ese tiempo, pudiera funcionar como proyecto piloto para poder de ahí abrir otros esquemas más amplios. Entonces fue cuando en este programa denominado ProHabitat Frontera Norte 97-2000, es que la cooperativa, y ahí empezó lo interesante del asunto, la cooperativa era la figura legal como la alternativa viable más importante para abrir la autoconstrucción de la vivienda popular en Baja California y cualquier parte del país. Decían que si no había en ese momento una organización capaz de poder receptar o capturar los proyectos, no iba a ser nada fácil para el Banco Mundial aportar una donación en dinero para que se hicieran las viviendas de zonas marginales en esta ciudad de Tijuana. Estábamos hablando del mejoramiento de 99,000 viviendas que se tendrían que realizar en la zona este o en la zona oriente de la ciudad de Tijuana. Para esto entonces, este proyecto piloto de mejoramiento a la vivienda marginal en la zona este se logró en base a un método que ya teníamos nosotros calculado, y que el Banco Mundial nos iba a dar la experiencia económica de que el proceso del proyecto piloto se pudiera primero que nada demostrar para que nosotros manejáramos a la gente en esta ciudad de Tijuana, en donde pues siendo una ciudad de carácter pluricultural, no era muy fácil para nosotros trabajar con personas que no estaban capacitadas o educadas para entender qué era el proyecto del cooperativismo. Entonces, pues logramos armar un proyecto piloto, el cual nos funcionó en la primera etapa de la zona del río de Tijuana, y este proyecto de Chamizal nos dio como consecuencia, sí, armar otras cooperativas, porque no podríamos solamente quedarnos con un proyecto para la ciudad de Tijuana, sino que se solicitaba un proyecto amplio para el gobierno del estado en varias entidades. En ese tiempo, los meses que trabajamos con el Banco Mundial y con la metodología de investigación que ellos ya tenían preparada, había que coordinarse entonces con el gobierno municipal, en donde los Copladems acá eran los que tenían este tipo de instituciones o consejos de planeación municipal, son los que determinan qué proyectos si eran o no viables para la ciudad. Y es ahí entonces en donde en ese tiempo del año 2002, 2003, podemos lograr armar un proyecto como asesor de cooperativas en la ciudad de Tecate, que es donde nos invitan para poder en esa ciudad durante 3 años habilitar un primer encuentro de un congreso cooperativo, en donde la ciudad de Tecate fue un espacio
accesible y sede para que la presentación en ese tiempo de la comisión de los representantes de la Comisión de Fomento Cooperativo de la Economía Social y Solidaria de la 59 legislatura de la Cámara de Diputados nos acompañaran, porque veían que el proyecto para Tijuana sí era de alto impacto y que ahí iban a participar no solamente ellos como institución, sino que también estaban académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, representantes de la Universidad Autónoma de Chapingo. Había aquí representantes de diferentes grupos sociales que se habían acercado de Tijuana, obviamente, y Rosarito. Estábamos concentrados entonces en ese tiempo del año 2004, que es donde nos dan la oportunidad de nosotros abrir este primer esquema y armar otras cooperativas. Como ya teníamos la posibilidad de armar cooperativas porque conocíamos perfectamente bien cuál era el esquema, siempre y cuando gobierno nos pudiera certificar las actas constitutivas de cada cooperativa, tuvimos una excelente, gran experiencia que yo creo que también se puede, a quienes nos puedan escuchar ahora, que sí es posible que los gobiernos se puedan certificar las cooperativas en forma gratuita, siempre y cuando nosotros propongamos todos los elementos legales de acuerdo a la Ley General de Sociedades Cooperativas, conocerla bien y desarrollar los alcances del objeto social de las cooperativas que en ese tiempo fueron para Rosarito una cooperativa que por ahí se mencionó, que se llama Renacimiento Purépecha, en donde ellos se dedicaban a la fabricación de piñatas, pero que estaban siendo explotados porque las piñatas se las compran aquí en Tijuana en $3 o $4, mientras que cuando las cruzan a Estados Unidos, que son los que tenían el contacto con ellos, las vendían aquí en San Diego en $8 o $10, y de ahí, pues, si iban a Los Ángeles, pues obviamente más caro. En ese sentido, pudimos armar una cooperativa en donde las familias purépechas, que son originarios de allá de Michoacán, tuvieron su primer cooperativa, en donde ellos ya sus condiciones habían cambiado para poder, cuando menos, producir la artesanía de la piñata, porque son excelentes artesanos. México es un país artesano de primer mundo, y obviamente eso es lo que había que rescatar. Pues, tuvimos la gran oportunidad de trabajar no solamente esa cooperativa en Rosarito, sino en Tecate. Logramos armar otra cooperativa en el Cerro Azul, que es donde se da después de Jalisco el mejor barro del país, lo tenemos en Cerro Azul, o la colonia Nuevo Hindú, en donde se armó una cooperativa que logró obviamente armar una pequeña nave, porque era una familia de carpinteros que había que fabricar muebles de madera, y obviamente pues se logró también armar su cooperativa porque teníamos ya la capacidad de que Tecate estaba certificándonos las cooperativas en forma gratuita, y logramos igual en Rosarito y conocer a nuestra compañera y secretaria general de la Unión de Sociedades Cooperativas, Elia Campillo, con quien en ese tiempo, en el año 2004-2005, armamos Pro Habitat Sin Fronteras en Rosarito, Baja California, que yo creo que fue una de las primeras cooperativas que, gracias a este impulso de la compañera Elia Campillo, que está radicando aquí en Tultitlán, Estado de México, y que nos está ayudando mucho en las gestiones que estamos haciendo en otros rubros que más adelante comentaré. Así que por ese lado pudimos abrir la asesoría y la fundación de otras cooperativas para Tijuana, como son Habitat Zapata, Colonos Obreros de Tecate, la Perseverancia Altruista, que es donde ya pudimos encontrar algunas organizaciones de tipo cristiano que en nuestra frontera, por decir todo el estado, estamos hablando de que tenemos más de 200 organizaciones religiosas, algunas que vienen de Estados Unidos y otras que ya han quedado aquí. Nos pidieron, obviamente, también las asesorías, porque ellos tenían que constituir sus templos o sus misiones o sus iglesias, y que para esto requerían de la asesoría de un arquitecto para edificar y permisos, obviamente, pero que la cooperativa seguía siendo la base de la misma. Así que logramos armar algunas cooperativas de carácter cristiano para que ellos pudieran con sus congregados trabajar en común y hacer un proceso también de autoconstrucción. Nuevamente nos metemos a ese campo y logramos entonces armar otras cooperativas de carácter, y
junto con amigos profesionistas, profesores que daban clases para la universidad, y logramos con ellos armar un proyecto denominado comercialización de productos de la tierra. ¿Cuál es? Todo lo que podría ser que esté sobre la tierra, productos de la minería social, que es la especialidad de ellos, y nos permitió entonces, con esa experiencia, conocer en el año 2007, 2008, a otro grupo de mujeres ecologistas por Tecate. Entonces allí nos metimos en ámbito no solamente del proyecto de construcción de viviendas o de espacios cristianos, sino que empezamos a colocarnos en un proyecto denominado Villas de Tecate, con un movimiento de mujeres ecologistas por Tecate. Ahí mismo con ellos conocimos en la franja de la vía ferroviaria Tijuana-Tecate, que son 67 kilómetros desde Tijuana hasta Tecate, en donde la mayor parte de los que se desplazan del sur y del sureste del país hacia nuestra frontera llegan, y si algo es muy complicado económicamente hablando aquí en Baja California, es dónde vivir y dónde el trabajo se tiene, pero dónde vivir y la forma de transporte y alimento es muy caro. Por lo tanto, había que preguntarle a estas familias, que alcanzan actualmente 2,000 familias asentadas en el derecho de la vía ferroviaria, suelo federal, qué hacer con estas mujeres y de qué vivían. Nuevamente nos encontramos en Tecate que este grupo de mujeres recolectaban basura, cartón, lámina, botes de cerveza, etcétera, y de ahí podrían tener una forma de vida, pero su forma de espacios para vivir completamente marginados, sin servicios, pues estaba a un costado de la restricción de la vía ferroviaria. Fue cuando pudimos entonces, a través de un acuerdo con la Universidad Iberoamericana, por esa línea jesuita en la que sí creen en el cooperativismo, armar un acuerdo en donde pudiéramos pedirles a ellos, a través de una organización que tienen de apoyo al servicio social comunitario, que pudieran capacitar a nuestras mujeres que vivían en el derecho de vía, para que pudieran armar la experiencia del cartón que rescataban para armar una cooperativa de la artesanía de la piñata. Eso nos llevó algunos meses, se armó la capacitación y se armó la primer cooperativa, que en ese sentido fue Manualidades y Artesanías del Rincón Tecate. Ahí mismo ellas empezaron a trabajar y a desarrollar sus también productos de piñata, que acá en Baja California se venden todo el tiempo, y obviamente de ahí el gobierno municipal de ese tiempo acordó comprarles el 20% de lo que ellas producían, y lo demás sacarlo a la venta para las personas que vienen del otro lado y compran esa piñata, que aquí valdría 6, 7 dólares, ellas se las compraban en 10, 12 dólares, dependiendo del tamaño y la calidad. Ahí logramos una experiencia interesante, y en el trayecto del tiempo, en esa fecha, armamos una cooperativa muy interesante de producción de el hongo Z. Para nosotros era importante capacitar nuevamente a las personas que por parte de Chapingo pudieran abrir esa capacitación, y se logró con éxito que esta cooperativa familiar, con un grupo de personas originarios de Michoacán, de Los Reyes, Michoacán, se armó esta primer cooperativa con el producto del hongo, en donde es un hongo pues de carácter orgánico, que aquí en Baja California, en Tijuana concretamente, pues hay mucha comida oriental. Por lo tanto ellos eran los primeros en comprar el hongo orgánico de esta cooperativa, que tuvo gran éxito para una familia. De ahí, después de esto, logramos armar una cooperativa de medicina alternativa, que también ya se indicó, en donde algún grupo de amigos o compañeros médicos querían armar una organización también, y se armó un proyecto de esta medicina alternativa, que por su cuenta la continuaron, y posteriormente armamos, después de esta, una cooperativa periodística que pudiera hacia el público indicarle quiénes somos y qué estábamos haciendo con las cooperativas en este estado. Esta cooperativa Nuevo Horizonte
dirigida por un periodista que falleció, Iván Acosta. Fue un excelente proyecto que tenía la necesidad de llevarlo con jóvenes estudiantes de la comunicación, y que quedó pendiente porque al fallecer su dirigente ya no hubo capacitación para los mismos, de tal manera que ahí hicimos un receso y nos dedicamos entonces, de mi parte, a trabajar en proyectos de carácter profesional, que es la parte de mi profesión que puedo decir, de esto trabajamos, y logré algunos proyectos ejecutivos en Tecate, que son parques recreativos, viviendas de carácter popular en el Cerro Colorado, viviendas en condominio acá en la presa, y esto me permitió, pues, en ese tiempo del año 2009, fundar la primer cooperativa denominada Unidos por la Cultura Infantil. Era un periódico quincenal en forma de tabloide que armó un periódico para niños de 8 a 12 años, denominado este tabloide El Tren del Saber, lo cual tuvo como premio un apoyo económico del gobierno del estado en ese tiempo, porque era la primera cooperativa que iba a ser manejada por jóvenes, para que los niños pudieran accesar, interpretar, qué podían ellos escribir, redactar, y nos encontramos con una experiencia interesante en ese tiempo para los niños, lo cual nos obligó a armar otra cooperativa para jóvenes llamada Alianza Fronteriza de la Juventud, y también la misma historia. Logramos armar estas cooperativas de viveros comunitarios en el Florido para que ellos pudieran tener un acercamiento con las comunidades. Eso nos faltó más trabajo de campo, porque teníamos que tener ahí, obviamente, gente especializada en el campo que aún no conocíamos nosotros, personales, para poder tener capacitación de este tipo de proyectos. Como otra vez había que tener un receso de mi trabajo profesional, pues hubo necesidad de viajar a México y armar un proyecto de un club infantil social en Montebello, denominado Montebello, acá en el barrio de San Lucas, en Xochimilco, el cual pude elaborarlo en el año 2010, un conjunto de departamentos, una clínica hospital, unas casas de campo en Tijuana, y en ese tiempo del año 2010, en ese receso, regresé nuevamente a un proyecto de cooperativas, de proyectos sustentables de la frontera. En ese momento ya teníamos nosotros personas de cierta edad que les interesaba manejar en los ranchos que están por acá, por el rumbo de Tecate, Baja California. Tenían la necesidad de decir qué hago con un terreno que tengo ahí de 2 hectáreas, 3, otros tenían hasta 40, 50 hectáreas, pero terrenos obsoletos, en donde ellos deseaban hacerlos productivos, y el primer proyecto que logramos fue el denominado proyecto o parque ecológico Sacanaya, en 4 hectáreas y media. Fue un proyecto interesante en el que lo pudimos ligar con las iglesias cristianas para tener retiros de carácter espiritual, y Sacanaya, que lo fundaron personas de tercera edad que radican en Oceanside, en San Diego. Les interesó manejarlo como cooperativa para apoyar a la gente que ellos conocían del otro lado, y que podrían en ese proyecto tener también la producción de hongo y de otros tipos de hortalizas de ese carácter de tipo orgánico. Se salió adelante con este proyecto en Rosarito. Después armamos otra de jóvenes denominada Molina Sport Club, una cooperativa para jóvenes que entrenaban box. Otra de transporte turístico llamada Bisectur, que la dirigía un compañero que en paz descanse, Rogelio Torres, murió hace unos meses de COVID. Y seguimos con el proyecto en el año 2011 para continuar con la participación de nuestro trabajo, que como experiencia en Chihuahua nos invitaron para poder participar en un foro trinacional del cooperativismo en Ciudad Juárez. Hasta ahí, con la experiencia que teníamos en la frontera, logramos armar otro foro regional
en el Saucillo, Chihuahua, que es en donde pudimos armar también algunas cooperativas, y no solamente participamos, sino fuimos también ponentes en un foro regional en Nuevo Casas Grandes en el año 2012, en donde firmamos con el gobernador una declaratoria de acuerdos y compromisos que este tipo de organizaciones cooperativas con el Estado pudieran tener, y jóvenes de las escuelas secundarias que se nos acercaron en ese tiempo deseaban armar un proyecto de un teatro de la calle llamado Tranquilino Tours, Teatro Tours Tranquilino, y motivó, nos damos cuenta que el proyecto, cuando teníamos capacidad de armar empresas que estuvieran organizadas, ellos solamente necesitaban la guía para poder decir, yo puedo producir esta artesanía, en fin. En ese tiempo nos tocó conocer a una ponencia que hicimos para un grupo de tarahumaras, Proyecto Tarahumara, en donde sabíamos que si ellos podían con la firma tarahumara formalizar su registro de marca para poder hacer sus camisetas o vender sus piedras o su artesanía, creemos que estaba correcto, pero no podían tener una representación legal ante nadie porque se les veía solamente como personas que su forma de vivir era muy limitada y que no tenían una capacidad, ni siquiera un apoyo o un fondo del gobierno para que se les pudiera apoyar por las distancias en las que se vive por allá en esa zona de la sierra. En este tiempo entonces, lo que pude hacer yo fue ya regresar a Baja California nuevamente y trabajar con los grupos marginados que en el derecho de vía ferroviaria Tijuana-Tecate, en los kilómetros 35, fue una experiencia importante con una dirigente que tenía un grupo de 40 o 50 familias, y ahí fue donde armamos el primer proyecto cooperativo denominado El Platanal, pero sabíamos que allí el proyecto era de carácter jurídico para regularizar la tierra, pero como es suelo federal, no solamente era con ellos, sino había que armar con otras secciones del derecho de vía a estos grupos que estaban siendo dirigidos o liderados, pero en forma aislada o suelta. Entonces el gobierno estatal o municipal decían, bueno, si yo no te puedo apoyar, si no te doy, pues no te quito. Pero ellos seguían con la necesidad de saber en dónde y cómo poder salir adelante con su forma de vida. Por lo tanto, armamos comités, por lo pronto comités de comunitarios o ciudadanos en donde el gobierno municipal los pudiera reconocer, pero hasta ahí no fue posible, sino armáramos un proyecto de cooperativas que en ese momento trabajaran para poder darle continuidad al movimiento denominado regularización de asentamientos irregulares, en este caso de la tierra de esas casi 2,000 familias que actualmente tenemos. Por lo tanto, continuamos con el proceso y seguimos coordinándonos con ellos para trabajar en sus espacios que estaban habitados, pero sin una traza, sin ninguna restricción y con un desorden, porque requerían de un peritaje, requerían de un equipo de topografía, y por lo tanto me toca hacer como perito esa labor social, y yo diría que es humanitaria, para poder seguir ayudando, y que tendríamos que armar comisiones de trabajo vía cooperativa para poder abrir negociaciones, pláticas, convenios, acuerdos con el gobierno federal. ¿Por qué? Porque el gobierno federal acá en Ciudad de México sería la única entidad capaz de poder darles una respuesta, toda vez que los gobiernos municipales decían, conmigo no es, porque no me corresponde ese tipo de suelo federal. Y es ahí donde empieza para mí un trabajo que me compromete en forma moral, profesional y humana, pues continuar con el proyecto en la frontera de Tijuana a Tecate para darle vida a estos proyectos. Mientras esto sucede entonces en el año pues 2013-14,
armamos otras cooperativas de arte y artesanía indígena, nos regresamos a Chihuahua, de estudiantes cooperativistas por el Saucillo en Chihuahua, de artesanías Jicuri en Rosarito, de Recicla Arte por Tecate igual, y esto nos permitió armar un proyecto de salsas de la empacadora Chanita, de una señora que tuvo la capacidad de armar una salsa artesanal que la mandó a Huntington Park. Allá la descubrió una persona que hace tortilla de nopal y nos provocó armar otra cooperativa con ellos aquí en Rosarito para que armaran un acuerdo o convenio. Ahí nuestra compañera, la contadora Elia Campillo, nos participó mucho en este enlace y hasta la fecha seguimos con ellos. Y pues esto nos provocó armar entonces en Tecate una expo congreso o expoferia de lo que estos grupos que ya teníamos organizados aquí en la entidad de Tecate podríamos armar en la exposición de sus productos. Hasta ahí el movimiento cooperativo en ese tiempo del año 2014, pues no era más que reunir a las personas que tenían necesidades de tener donde vivir, que producir, y hasta ahí no habíamos armado para esto una unión de cooperativas, porque teníamos que viajar a Ciudad de México, al centro, para que en ese momento pues pudiéramos ser reconocidos por alguna de las confederaciones nacionales con las que empezamos a tener pláticas. Mientras esto se dio, me regreso nuevamente al campo profesional para armar un proyecto de un hotel turístico que me concedieron en San Felipe, Baja California, y que hasta la fecha ese hotel de 51 habitaciones ya se hizo en la orilla del mar, y ahí seguimos trabajando con ellos, porque es un proyecto que lleva un proceso, porque es muy caro construir ahí, pero tuve la oportunidad en ese inter de armar algunos proyectos de construcción de otras iglesias, que fueron iglesias cristianas las que me invitaron para colaborar con ellos, y logramos también salir adelante. En tanto esto sucedía, el grupo que venía de Los Ángeles pidió que armáramos un proyecto de la tortilla Nopal Produce, que en Rosarito, Baja California, la dirige el señor David Aviña. David Aviña dijo, pues le voy a dar trabajo a las personas que de aquí de Rosarito tengan necesidad de trabajar conmigo una calidad de nopal de exportación, alta calidad de exportación, toda vez que él, los permisos que ya había logrado en ese tiempo, del año 2015, era venderle a 50 tiendas su producto, es decir, armar la tortilla con otros ingredientes, incluyendo el nopal, y darle trabajo a nuestra gente por medio de su cooperativa, que también la compañera Elia Campillo conoce muy bien y que con la que hemos tenido contacto toda vez que ella pertenece a Rosarito, y le ha desarrollado actividades muy interesantes en el área fiscal, como lo sigue haciendo hasta la fecha. De ahí, nuestro plan era darle continuidad al proyecto de regularización de la tenencia de la tierra, de la vía ferroviaria Tijuana-Tecate, toda vez que se requería de un equipo profesional, técnico de ingenieros y arquitectos, pero que al no ver que había recursos, no es posible, no es muy fácil que nuestros colegas o compañeros pudieran ir a ese campo y trabajar sin recursos. Por lo tanto, logramos, de mi parte, ya con todo este antecedente, continuar con ellos y trabajar desde el kilómetro 14 hasta el kilómetro 67 para que el gobierno federal, a través de CORET en ese tiempo, esta Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, hoy INSUS es este instituto que creó hace 3 años aproximadamente el gobierno de Peña Nieto, le dio facultades a este Instituto Nacional del Suelo Sustentable para que se le diera más facultad a esta institución para poder atender los asuntos de suelo irregular, no solamente en el área de la federal, sino también en cualquier espacio que hubiera del estado de Baja California o del país para regularizar la tierra. Con ese plan, entonces, pudimos darle vida a la Unión Central de las Cooperativas de la Frontera Norte,
para que en el año 2016-17 pudiéramos, ahora sí, integrar y exponer las cooperativas de Tijuana, Tecate y Rosarito, para que pudiéramos decirle a la Confederación Nacional de Cooperativas de Actividades Diversas de la República Mexicana que fuéramos tomados en cuenta para que en el norte del país, dentro del mapa geográfico, apareciera lo que le llamamos nosotros la primera unión de cooperativas, en donde esta cooperativa o unión de cooperativas, Secofron, puedo decirlo así, tuvo la posibilidad de crear el primer acuerdo federal para que el INSUS procediera por la vía cooperativa a acceder a regularizar los espacios a partir del año 2021, junio, que es este mes que empieza, dado que ya el decreto se había formalizado. En ese momento entonces estábamos hablando de que la unión de cooperativas sí tuvo un impacto, o lo sigue teniendo, porque no solamente era decirles dónde sí podrían ellos estar con espacios habitables que no son de alto riesgo, sino como arquitecto teníamos que decirles que conocíamos el camino de poder sacar adelante la planimetría de estos polígonos, los espacios de levantamientos de topografía, que nuevamente, gracias a la cooperativa, pudieron pagar más de $500,000 en cooperación, que cada uno de ellos a la semana en sus asambleas reunía de $1 o lo que podían reunir en sus cooperativas armadas. Hubo posibilidades de que pudieran pagar todos sus levantamientos con un equipo de topografía que fue accesible y que pudimos por primera vez colocar sus espacios individuales en los polígonos que el gobierno federal nos estaba solicitando. Bueno, pues en ese tiempo, en el año 2018, brincamos recientemente, ahora en el año 2019, antes del COVID, de esta pandemia, y armamos una cooperativa denominada NutriCoop, que se encargaba también, hasta la fecha, de tener la venta y producción de complementos alimenticios para la gente humilde. Todavía no se lograba el objetivo de poderles dar un alimento a niños que a la semana no se pueden comer un huevo, y este producto que ellos vendían en ese momento en polvo podía darles ese rendimiento. Nace Nutrico, que logra hacer convenios con el Instituto Politécnico y con otros laboratorios aquí de la ciudad, en donde ellos están en camino junto con otro proyecto, Cuacamar. Cuacamar, ese es un proyecto que se dedica a la venta de pétreos, cantera, granito, y que le va a dar vida, trabajo y posibilidades de salir adelante a las personas que trabajan que viven en el derecho de vía, y que ese espacio que les estamos logrando regularizar en cuanto se desincorporen estos terrenos, esta cooperativa apoyará a la gente que tiene necesidad de cooperativa a cooperativa de producir este tipo de, le llaman pica piedra, porque lo que van a hacer ellos es trabajar en la cantera, en la piedra, porque se dedican a vender placas de mármol, etcétera. Se logró un acuerdo que ahorita está en camino, y en ese tiempo pudimos también, ya para concluir esta etapa de cooperativas, armar una cooperativa de jóvenes que trabajan el queso, denominada Burro Cebra, que ese es un espacio que aquí en Tijuana está diseñado en la Avenida Revolución, y que lo toman como un símbolo, el burro cebra. Por lo tanto, esta cooperativa, que en su momento buscará ganar fondos para poder producir todos los quesos y derivados de alto nivel, se están capacitando para lo mismo. Se suspende momentáneamente por la cuestión de pandemia, y teniendo ya esa posibilidad en el año 2019-20, organizamos y pudimos coordinar toda la logística del primer foro nacional fronterizo de las cooperativas aquí en Tijuana. Se hizo en el Salón Mutualista en el año 2020. Pudimos tener la oportunidad de tener la presencia de grupos que venían de Los Ángeles, de otras entidades del sur del país, de algunos representantes de las confederaciones nacionales de las cooperativas en la Ciudad de México. Y bueno, pues en ese tiempo, como resultado, nos invitan para participar
en un foro nacional también de cooperativismo en Jalapa, Veracruz, en donde nuestra propuesta o ponencia fue presentar un proyecto de iniciativa de ley estatal en donde se juntaran algunas de las propuestas de Veracruz, Estado de México, Puebla y Baja California para armar un conjunto de análisis y evaluación de este tipo de leyes estatales que no tenemos. ¿Se nos permite hacerla? Claro que sí, pero nosotros teníamos que consensarlas. Hasta aquí creo yo que la parte de proponer este proyecto para que este pudiera ser consensado, pues está en camino, y junto con esto, pues pudimos lograr colocar esta ponencia para que la pudiéramos aquí en Baja California con el nuevo gobierno, con los nuevos funcionarios que lleguen, tengan la capacidad de poderla colocar en la mesa legislativa del gobierno del estado, y que en ese tiempo nosotros dijimos, bueno, pues vamos a tener que no solamente presentarla, sino vamos a consensarla para que en el estado podamos tener presencia de la misma y que la Unión de Cooperativas haga una aportación al respecto. Aquí es donde ya para concluir dijimos, bueno, pues nos faltaba cerrar un proyecto importante de nuestra parte con la gente que tenemos en San Quintín, Baja California, que son jornaleros, que viven en condiciones de pauperización crítica. Ahí han estado todo el tiempo. Son originarios, un grupo que hemos conocido de jornaleros que son campesinos, cultivadores, que trabajan 12 horas diarias de 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y que sus salarios son 200 pesos, con una sola comida en todo el tiempo, siempre agachados, cultivando el garbanzo. Cuando nos dimos cuenta de esto, optamos por armarles en una exposición que hicimos en los medios, en la radio. Ellos escucharon que podíamos abrir apoyos hacia las cooperativas de carácter agrícola, y se acercan con nosotros y con ellos en este momento, durante este año pasado y ahora, excepto que nos detuvo un poco la situación pandémica que ya conocemos, pero que en este momento su cooperativa de jornaleros de San Quintín será tomada en cuenta, porque ya se está negociando para que pueda constituirse como una cooperativa que pueda tener su propia representación y en su momento poder sus productos venderlos, comercializarlos a otro nivel con otras cooperativas. Ahí mismo logramos armar entonces esta cooperativa de vivienda digna y democracia, con la experiencia que ya teníamos con lo del Banco Mundial. Con esa metodología logramos en este momento tener este proyecto de autoconstrucción de vivienda sustentable, que es la que precisamente el gobierno en este momento, vía Infonavit, vía Sedatu y otras entidades, yo creo que se están quedando muy limitados, porque antes de promover manuales, y esta es una aportación, una autocrítica para que podamos mejorar, es que debemos consensar. ¿Por qué no abres una convocatoria? Si me estás hablando de que tenemos genios que hacen la autoconstrucción de la vivienda, ¿por qué no los unimos y armamos un Consejo Nacional de la Vivienda por Autoconstrucción, en donde la gente a la que hay que enseñar a autoconstruir, no podemos dejarla solos, pero tampoco podemos dar el proyecto para que una empresa inmobiliaria les asesore, porque entonces el 35% de lo que ellos gastan se va a quedar o en la ferretería, en la papelería, o con el que les vende la varilla. Entonces, tenemos una experiencia de cómo crear bancos de material organizados por ellos y sí avalados por el gobierno. En este caso, si Sedatu trae ese rubro que lo están anunciando últimamente, pues qué bueno, pero es aquí en donde las cooperativas del país tendrían que ver, uno, los espacios de viviendas que están por ahí sueltos, aislados, los no habitables, los que están de alto riesgo, los que están en viviendas abandonadas que había que rescatar, reconstruir o ampliar, y hacer una evaluación. Pero por la vía cooperativa yo creo que sí podríamos hacer algo interesante para que sea la autoconstrucción planeada y dirigida por grupos cooperativos, que yo creo que aquí tenemos la gran oportunidad de que los jóvenes participen y sean los pasantes de las escuelas de arquitectura o ingeniería los que hagan estos estudios,
y poder diseñar y colocar sus propias tesis, que son reales y que pudieran aportarse y concursarse a nivel de las Naciones Unidas. Este es el proyecto que yo creo que podríamos avanzar mientras tocamos el tema de los migrantes. Cuando esto se da, pues nos toca concluir con una cooperativa que en este momento está en proceso. Es una cooperativa holística por Baja California, y esta cooperativa holística, que también la compañera contadora tiene contacto con ellos, pronto se va a armar por Baja California, toda vez que de este lado hay espacios de senderos interesantes que la gente que viene de otras partes del norte del país o del sur pudieran tener aquí presencia para que se puedan desarrollar estos proyectos interesantes, de los cuales nos han permitido que se armen cooperativas, así como la que tenemos ahorita en camino, que es el Parque Recreativo de Tanamá, que son un promedio de 200 hectáreas de suelo en Tecate, y que nos han dado la oportunidad de que sea una cooperativa para que este parque recreativo tenga espacios de terrenos de 1000 metros y la gente pueda no solamente tener ahí un espacio habitable, sino también productivo. ¿Cómo? Si tienes un espacio en donde tenemos ahí el agua, pues hazlo productivo a través de la producción, cultivo de hortalizas, para que cuando vengan esos espacios de pandemia tengamos en donde producir. Es decir, no basta, sería mi conclusión en esa parte, mientras toco el tema de el último tema, que es el que nos tiene aquí presentes, por la invitación, la cual agradezco mucho, en donde este tipo de proyectos de Tanamá sean, sí, de carácter productivo, pero que se llegue a un plan de acuerdo en donde podamos cabildear o negociar con los nuevos representantes que vienen, que ya quedaron y que van hacia el legislativo, para que los programas de capacitación, educación básica, para crear cooperativas de consumo que no las tenemos, nos permitan decirle a las amas de casa, a las cooperativas familiares, armen sus propias cooperativas. Este es el ABC del cooperativismo, que podemos sacarlas adelante en un par de semanas. Hacemos una cooperativa, pero no basta eso, sino darles la capacitación para que estos puedan ver cómo funciona, cuál es su régimen en el que van a entrar, y que si en este caso las señoras de edad que están vendiendo tamales o elotes en las esquinas no tengan que ser levantados por los inspectores de reglamentos que se llevan sus cosas, y que nos tengamos a la gente pidiendo el mundo en las calles. Yo creo que aquí tienen que nosotros influir en generar nuevos planes o proyectos de políticas públicas, en donde nuevamente el cooperativismo tiene que ver mucho en esto. Si aprendemos nosotros entonces a entrarle a este tipo de proyectos, créanme lo que nuestra aportación va a ser fuerte, va a ser grande, y las gestiones que tengamos que hacer podrán continuar para darle vida a un proyecto que hemos denominado Universidad Cooperativa del Migrante. Esta UCM, sé que lo primero que tendríamos que tener es un espacio de suelo o un inmueble en el que le tengamos que decir a la Secretaría de Educación Pública: ya tenemos aquí el espacio, atrás de estos hay una cooperativa, este es el programa, este es el plantel, esta es la planta de maestros que todos van a ser cooperativistas, en donde los migrantes que nos llegan del exterior, que se quedan aquí, llámense haitianos, llámense personas que nos deportan del otro lado y que van a quedarse aquí en la frontera, en una ciudad metropolitana de más de 3 millones de habitantes, que somos aquí en Baja California, concretamente en Tijuana, que es el paso de una de las garitas más fuertes en el mundo. Significa que entonces es necesario que sí les podamos crear a estos jóvenes un proyecto de esta Universidad Cooperativa del Migrante, que, en el cual ha participado conmigo la arquitecta Natalia, que por aquí está con nosotros escuchándonos, y que estamos proponiendo para que los gobiernos, no solamente locales, sino también del gobierno federal, vean que es correcto las universidades Benito Juárez, adelante. Pero, ¿qué estamos haciendo en la frontera si los migrantes aquí los tenemos? No están en el sur, están aquí. Y ahorita que hay un acuerdo interesante con la vicepresidenta, pues ya van a abrir apoyos o recursos. Entonces, ¿por qué no presentar estos proyectos de alto nivel para poder neutralizar el cruce o pase de los que vienen del sur, se quedan aquí, y que del norte para acá nos
nos expulsa. Entonces yo creo que aquí la Universidad Cooperativa del Migrante, que nos llevaría como, no sé, otra hora más exponerla, pero que en su momento, con la compañera arquitecta Natalia, que por ahí nos escucha, yo creo que sí podríamos exponer este tipo de proyectos, sus alcances, cómo va a funcionar, qué es el espacio que se tiene que diseñar, el cual ya lo tenemos, yo calculo que en un 60% avanzado, en un espacio de suelo que también ya lo tenemos destinado en la zona este de Tijuana, y que a partir de ahí, a los nuevos funcionarios decirles, oye, armamos un proyecto con un convenio con ustedes, no es que la universidad sea tuya, porque si no estaríamos sujetos a ellos, sino es de los que van a quedarse aquí y que la van a administrar, porque el cooperativismo es que ordena una asamblea a través de sus dos consejos y que sabemos cómo se puede manejar. Entonces yo creo que aquí podríamos conseguir apoyos de donación en inmuebles que de Estados Unidos nos llegan. Hay muchos donativos al respecto, pero que no podemos recibir si antes no están constituidos por esta figura legal. Si a partir de aquí la Unión de Cooperativas hace posible que estos donativos puedan llegar, bienvenidos, porque no es solamente decir, te voy a construir 300,000 comedores y a ver qué comen y a ver quién les va a dar de comer. Yo creo que aquí es enseñarles a producir lo que sí somos capaces para que ellos puedan en las escuelas decir, te voy a vender el alimento que aquí tengo porque está siendo procesado por las amas de casa. Porque esas pseudo cooperativas escolares, que no es otra cosa más que eso, deberán darle un giro y cambiar su estatus legal, porque necesitamos que esta producción de alimentos, de uniformes en las escuelas sean hechas por amas de casa en sus propios hogares, con el apoyo del equipamiento que sabemos si se puede lograr si atrás existe un proyecto de cooperativa. En ese sentido, podemos decir que para que podamos conocernos en esta gran oportunidad de poder exponer por este tipo de seminarios, de exposiciones, que desde mi punto de vista sería un poco aportar lo que conocemos y abrir una comisión nacional que nos permita sacar conclusiones de lo que, si yo soy un genio en la autoconstrucción de vivienda, pues vamos a aportarla a otras entidades del resto del país, pero por la vía cooperativa. Si esto es así, yo creo que entonces todo lo que nosotros podamos abrir con acuerdos y convenios para que la nueva legislatura nos escuche es demostrar que sí tenemos capacidad de organización y que sí somos capaces de poder en una frontera como Tijuana abrir la comercialización de todos los productos. Pero ¿cómo los vamos a conocer si ni siquiera tenemos un medio de difusión, llámese prensa, llámese una revista que, por cierto, aquí tengo a la mano a María Antonieta, ¿verdad? Sí, María Antonieta. Nuestra compañera mercadóloga María Antonieta Farías, que fue con quien fue posible armar el proyecto de una revista, creo que fue hace, no sé, 2 meses, o así, cuando estuvimos en una parte crítica de enfermedad, pero se armó esta revista, la cual también se las vamos en su momento a hacer llegar, y junto con esto, pues, la revista nos permitió que algunos legisladores que ya van a quedar para que este nuevo gobierno nos escuche y nos atienda, concretamente me refiero a una de las diputadas que nos abrió el apoyo para poder crear los primeros manuales del cooperativismo, cooperativas de consumo, cooperativas familiares. Es la diputada Evangelina Moreno, que ya pronto estará en Ciudad de México, para que el compromiso sea fortalecer a las cooperativas de consumo para que tengan los recursos necesarios aquí en Baja California y puedan gestionar y puedan producir y puedan comercializar todo lo que la artesanía mexicana que tenemos en el interior del país, que es excelente, es rica, es única, pero que no tenemos un esquema de comercialización y por lo tanto yo considero en ese sentido que sí podríamos aportar en este seminario con el apoyo que ustedes están congregando con todos los amigos y compañeros que tenemos,
no doy todos los nombres porque pues, son muchos amigos los que tenemos, que nos escuchan o que nos están viendo, y que pues vale la pena que este mensaje en esta reunión podamos dar un resumen interesante de todo lo que este seminario, con la coordinación excelente, Alberto y compañeros, nos están dando la oportunidad de conocer. Ese sería así un resumen para descansar un poco la garganta. Y si gusta compartirles Sí, arquitecto Corona, en este momento entramos en una segunda fase del seminario, en la que los que estamos aquí presentes pueden realizar sus preguntas, alguna duda, alguna aportación al tema que tenga usted. Entonces, hay varias formas de pedir la palabra. Una es en el rubro de participantes, hay una manita azul, otra en el chat, una manita, y de manera física, ya saben todos que es levantar la mano para pedir la palabra de alguna pregunta que le quieran hacer al arquitecto. Iniciamos en este momento la segunda parte o la segunda fase del programa o del seminario. Gracias. Sí, y puedes enviar los archivos a la ruta para todos. Correcto. Sí. Alberto, adelante, por favor. Gracias, Janet. Arquitecto Corona, pues antes que nada una felicitación. Este seminario se llama Seminario de Autogestión Económica y Cooperativismo, y precisamente con toda esta exposición que nos acabas de hacer a lo largo de más de 20 años de trabajo en las distintas cooperativas y en la unión de cooperativas, de todas estas cooperativas has formado unión de cooperativas, pues una felicitación por toda esta trayectoria, todo lo que has construido. Quisiera compartir aquí con los compañeros que el arquitecto Corona, que lo conocimos precisamente por la experiencia que se tuvo allá en San Quintín. Recordarán que en los años 2015, 2016, pues hubo una fuerte movilización de los jornaleros de San Quintín, que es una comunidad conformada en gran medida por migrantes de Oaxaca principalmente. Y en esas fechas, en la organización en la que yo participaba, pues vimos la necesidad de solidarizarnos con los compañeros de San Quintín, y ahí tuvimos el gusto de conocer a un líder, a un joven muy inquieto, muy talentoso, con amplios deseos de superación, y formamos una cooperativa ahí precisamente en San Quintín con José Luis, obviamente lo ubicas, arquitecto Corona, y de ahí pues se le asesoró, se le dio acompañamiento técnico, pues para hacer presión ahí en las autoridades del instituto, de la CDI en ese entonces, la Comisión Nacional de Derechos Indígenas. Ahí hay una gran cantidad de comunidades indígenas, y bueno, gracias a toda esa movilización, al acompañamiento técnico que les estuvimos proporcionando, se formó esa cooperativa. Desgraciadamente ya no le pudimos dar seguimiento pues por la distancia, hasta que me habla José Luis muy contento de que ya estaba recibiendo el apoyo por parte del arquitecto Arturo Corona. Entonces, creo que es una muy grata experiencia esto que nos estás comentando, arquitecto. Es una unión de cooperativas que está creciendo, y que pues ahora sí que donde pones el ojo, pones la cooperativa, arquitecto. Ojalá y la arquitecta Natalia nos pudiera detallar un poquito más sobre este importante proyecto que es la Universidad Cooperativa para el Migrante. Hay una gran necesidad de capacitación aquí en nuestra zona, en Tecate, de Rosarito, San Quintín, y hay gente, pues digo, la gente de Oaxaca se identifica pues por ser una gente también bastante trabajadora, muy organizada. Ojalá y el arquitecto nos pudiera comentar sobre este proyecto, y nada más resaltar, arquitecto, preguntarte más bien, nos estás platicando prácticamente sobre pues, todo el proceso de trabajo, pero
cómo se refleja en los integrantes de cada una de las cooperativas estos principios que ya conocemos, al menos los 7 principios cooperativistas, cómo se refleja en el actuar de las compañeras principalmente, porque entiendo que hay una gran cantidad de cooperativas conformadas pues también por mujeres que son muy trabajadoras, cómo se refleja todo este espíritu cooperativista en estas organizaciones que tú has ido asesorando y has ido conformando, arquitecto Corona, y pues muchas gracias por haber asistido, por haber aceptado esta invitación, y veo que pues traes a parte de tu equipo. Ojalá y se pudieran presentar, no sé si haya inconveniente, Janet, como en manos de tiempo, que se pudieran presentar las compañeras que se conectaron y que son parte del equipo del arquitecto Corona. Muchas gracias, arquitecto Arturo Corona. Gracias. Quisiera concederle aquí la palabra a María Antonieta para que te explique parte de la revista y la opinión de él y de Natalia importantísimas porque nos han seguido con lupa todo el tiempo. Te concedo la palabra si nos lo permites. Claro que sí, adelante. Pues buenas tardes a todos ustedes. Mucho gusto conocerlos. Mi nombre es y yo estudié informática y también estudié mercadotecnia. Desarrollamos proyectos en esta su humilde oficina y pues he estado muy apegada al trabajo del arquitecto Arturo Corona. Le comento, yo desconocía totalmente el cooperativismo, entonces me di a la tarea de seguirlo, de participar con él en las reuniones que tenía e investigar un poco más acerca del cooperativismo, y ya posteriormente a eso yo le realicé una revista que es realmente un primer borrador, el cual le agradó mucho, donde se van documentando todas las cooperativas y su proceso. También cada una de ellas les realicé un análisis FODA de fortalezas y debilidades, áreas de oportunidad, para que en cada una de esas cooperativas pues fortalecieran lo que les hace falta, ¿no? Y pues también les he tocado mucho el tema de que tienen que digitalizarse, o sea, tienen que tener, como lo hacen normalmente una empresa, un sitio web, redes sociales, estar en comunicación, para que tengan más difusión sobre el tema del cooperativismo, porque son proyectos muy interesantes y muy bonitos, pero sí necesitan mucho apoyo y sobre todo mucha difusión, porque yo me apunto, entre ellas estaba yo, a mí me comentaban cooperativa y yo, pues, ¿qué es una cooperativa? ¿Una tiendita? O sea, entonces poco a poco me fui empapando y fui documentando, que es parte de lo que yo realizo, y en base a eso, pues, le agradó mucho la propuesta que le presenté de la revista. Y a la diputada Evangelina también tiene el primer borrador y también le agradó mucho. Entonces, pues es solamente una aportación. Entonces, estamos a sus órdenes. Aquí estamos para lo que se les ofrezca y pues un gusto conocerlos a todos. Gracias, muy buenas noches, y significativo tu aportación que haces, porque definitivamente el documentarlo es base del aprendizaje para todos los que estamos del otro lado y que estábamos como tú, a lo mejor que no entendemos ese proceso, el procedimiento, y le vas dando ese seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Bueno, tardes. Soy Elia Campillo, soy la contadora de la secretaria de la Unión de Cooperativas a nivel fronterizo con el arquitecto Corona, la SECOFROM, y para mí es un honor, ¿verdad?, que te hayan dado esta videoconferencia tan importante a nivel nacional, porque de alguna forma son 30 años de trabajo o más, y nosotros venimos trabajando con la cooperativa Pro Habitar Sin Fronteras, que está en Playas de Rosarito, pero que en nuestro haber, junto con una asociación civil que tenemos, la Asociación de Ecología y Saneamiento Ambiental, hemos estado trabajando en la forestación y lo que es el área holística y educativa ambiental de toda Baja California y México. Nosotros hicimos más de 80 viviendas con el arquitecto, hicimos 70 liconzas y diconzas para madres solteras
y para nosotros es un honor. Ya crecimos a muchos jóvenes y niños con esta cooperativa, y pues ahora pues está apoyándolos con la regularización de las vías del niño, que son las vías del tren, que están del kilómetro 23 hasta el kilómetro 69 hasta Mexicali. Entonces, este es un beneficio que se va a dar a 25,000 familias, y que actualmente esa regularización va a proyectos productivos de desarrollo sustentable, en donde madres de familia que no tienen empleo están haciendo hortalizas, alimentación con el nopal, porque tiene los 5 aminoácidos. Y aparte, pues hay pues lo que es los ranchos acuícolas, que es lo que tenemos también para el Parque Ecoturístico Rosarito, y lo que son proyectos productivos sustentables con la que es la medicina holística o medicina tradicional. Y lo más grande que nos tocó nacional y el foro binacional. El foro binacional se hizo el año pasado, y fue un exitazo porque de ahí surgió la Universidad Cooperativa del Migrante, y que actualmente es lo que ahorita él está desarrollando para poder apoyar a los jóvenes que tienen nivel licenciatura, para que terminen una carrera que tenga la visión de los dos niveles binacionales. Gracias a Dios, pues el arquitecto se ha apoyado con también la arquitecta Antonieta, que va ella a desarrollar el proyecto en las áreas donadas, porque ya tenemos terrenos donados. De alguna forma es la parte culminante de la SECOFROM, porque a raíz del fenómeno migratorio estamos viendo la necesidad de incorporar a la gente en cooperativas para que tengan ese desarrollo sustentable en nichos ecológicos y nichos ambientales para las familias, porque estamos hablando de hombres y mujeres, hombres desempleados, mujeres con de 3 a 5 niños, que son hombres y mujeres también, están en crecimiento, y que se requiere una educación especializada para hacerlos productivos, para que no caigan en garras de la delincuencia ni del crimen organizado, sino que sean fomentadores de un proyecto productivo de nación. Y si son de otras países como lo que es Centroamérica y Suramérica, pues tratar de abocarlos a la visión de productividad de la economía social. Ese es nuestro aporte como cooperativa y como secretaria de la SECOFROM, y como maestra y educadora ambiental de más de 30 años, y por eso le hemos apoyado al arquitecto. Tenemos en medios de comunicación, somos un medio que tenemos programa de televisión, radio y prensa escrita, tenemos nuestra web en Eco Gaia Cosmic, canal 73, y tenemos Excalibur, que lo tenemos como periódico, pero también es un box que es de la cooperativa Prohabitat Sin Fronteras, y ahí es en donde damos todo a conocer todo el proyecto que trae el arquitecto, pero lo más importante, hacer productivo a México, en donde la cooperativa enseñe lo que es la visión de hacer a las personas trabajar como empresarios, pero generando bienes, productos, servicios. Actualmente hay otra cooperativa que se está iniciando, que se llama Juventud Apoyando a la Senectud, que son mujeres principalmente que quieren ayudar a la gente con capacidades diferentes, y que también traen el proyecto de artesanía y proyectos productivos gastronómicos con la sustentabilidad de la tierra. Eso es lo que cada año tenemos ese avance, y pues las holísticas, que ahorita estamos hablando de la medicina tradicional que regresa con las plantas, la homeopatía y todo lo que es la visión para proteger al planeta Tierra. Muchas gracias por su apoyo, y pues le doy la voz al arquitecto para que le dé la voz a nuestra compañera María. Gracias, Celia. Gracias. Muy loable la labor que están haciendo. Se dice muy fácil, pero realmente cuando está en práctica y cuando se tiene todo un trabajo atrás, es de años y de mucho apoyo y de mucha gente que en comunidad están trabajando. Muchas gracias. No sé quién más quiera tomar la palabra de su grupo de trabajo, arquitecto. Si está por ahí la arquitecta Natalia, no sé si está conectada, para que nos dé su punto de vista de lo que hemos logrado en los proyectos, tanto de Tanamá como de la cooperativa de la Universidad de Migrantes. Si está, pues sería importante. ¿Me escuchan? Ahí está.
Sí, Está un adelante. poco difícil mi internet. No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Pues nada, admiración por el trabajo del grupo que se hace a través de las cooperativas. Realmente hay que ser muy solidario y trabajar por el buen vivir, que es lo que se debe de pensar en el futuro, ¿no? Muchas veces tenemos la falta total de una visión de país, ¿no? Y que nos llegan los problemas ya muy enredados. Ya tenemos una población con muy baja autoestima, con anhelos de riqueza, pero mal establecidos, porque no antes generaciones, por eso la sustentabilidad. Yo tengo casi 40 años dedicada a esto de la sustentabilidad y es posible, pero no si lo primero que quiere hacer un cooperativista es lucrar. Entonces, hay que tener actitudes pues, muy diferentes para lograr los proyectos y que estén diseñados de acuerdo a las necesidades del lugar. Obviamente la frontera y todas las fronteras de México requieren justo lo que estamos haciendo de la Universidad del Migrante, es una idea de ponerlas en toda la frontera, de crear nódulos de migrantes, de universidades migrantes, porque no es la misma una escuela para adultos, personas que ya tienen experiencias, personas que no tienen tiempo de hacer. El título es lo de menos, lo que importa es cómo puedo abordar y solucionar los problemas que tenemos cada quien en su país y que probablemente regresen a su país con estos conocimientos y cambien la forma de abordar la vida misma. Entonces, ser cooperativista no es nada más lucrar, producir, vender, ser empresario. Todo eso suena muy bonito, pero es más importante la unión, la salud, el bienestar común. Entonces, esto no se está planteando, muchas veces se están pensando cuánto vamos a ganar, cuánto hay que producir y como empresas a explotarse mutuamente. No se trata de explotarse mutuamente, no se trata de explotar la tierra, no se trata de sacarle jugo a todo, se trata de aprender a vivir bien. Entonces, la universidad es, los temas que se van a abordar son muy diferentes a la cuestión capitalista. Entonces, sí hay mucho que estamos jugando apostando a ganar, porque pues 50 años de educación formal no ha ayudado a este país ni a ningún otro país, porque el mundo está en crisis con el tema del capitalismo. Tenemos que cambiar y creo que hay mucho que hemos hecho. El arquitecto obviamente es igual que yo, creemos en la sustentabilidad, creemos en la autoconstrucción. No hay nadie que aprecie más las cosas que cuando las hace con sus manos. Y sí hay una gran diferencia ver la vida desde esa manera. Tenemos mucho por hacer. En otra reunión, con mucho gusto, les presentamos el proyecto. Ya está desarrollado, ya tenemos las temáticas, toda la temática de la filosofía de los cooperativismo y pues estamos en espera de estos fondos que ya pronto van a llegar y pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, arquitecto. Sin lugar a dudas, el estar en ese punto geográfico donde ustedes se encuentran, el paso de migrantes de tantos países de Centroamérica, es un punto muy importante para todo este desarrollo de lo que ustedes están haciendo. La Universidad del Migrante, la nueva forma de ver la vida, el quitar el capitalismo, el ver con afecto. Nosotros hablamos mucho de la sociedad del afecto con el doctor Murueta, es el ver al ser humano desde un punto de vista con amor, con el poder trabajar con él a partir de verlo como un ser humano y no como nada más una forma de capitalizar
Entonces, importante lo que usted dice y loable la labor que están haciendo sin lugar a dudas. No sé si alguien más desea tomar la palabra de su equipo, arquitecto. Creo que estamos completos en cuanto me indiquen que dejemos algunas conclusiones. Sí, tenemos dos participaciones más de nuestros invitados. Está Marcela Parra, por favor, adelante, y después iría Joel Romero. Sí, gracias, Janet. Bueno, yo quería preguntarle al arquitecto, primero felicitarlo por esta labor y también por la experiencia que tiene. Solamente quería preguntarle qué material utilizan, porque el material, pues hasta donde yo sé, es muy costoso. Esa es mi pregunta nada más. Muchas gracias. Muy bien. La respuesta depende mucho. Estamos ahora en el norte, en donde acá en Tijuana, por ser frontera, las formas de construir son muy diferentes a las que en el sur tenemos, toda vez que en el sur somos capaces de producir nuestros propios materiales y queremos hacerlo de esa manera, porque los materiales y la mano de obra es accesible, mientras que de este lado está más mecanizado todo el proceso. Entonces, aquí hay un sistema en donde en este momento, obviamente en Tijuana están haciendo entre 40 y 50 edificios de más de 40 niveles. Es una ciudad que se está verticalizando. Bien, pues porque es el capitalismo salvaje, grande, ahí fuerte, ¿no? Pero, ¿qué con los que están en las zonas marginadas? Entonces, lo que estamos planeando es, con ellos, armar un proceso de autoconstrucción planeada, asesorada, con una técnica que para nosotros es un sistema de construcción muy rápida y accesible. Si utilizamos nosotros la técnica del poste y polir metálico, una vivienda la podemos levantar muy pronto siempre y cuando la gente aprenda a construir en ese sentido. Yo creo que esa técnica nos cuesta mucho poder convencer la cultura de que en México, a diferencia del otro lado, en Estados Unidos, donde todas las viviendas son madera, pero es otro sistema de vivir porque allá las desechan. Y aquí nuestra idiosincrasia nos permite decir que la vivienda hay que hacerla para siempre, una sola vez, porque no hay más. Entonces, estamos planeando un sistema de autoconstrucción en donde estos materiales de la región, que aquí los podemos tener en volúmenes grandes para que esto sea accesible y que el costo de la construcción, si aquí nos cuesta, un ejemplo, una vivienda terminada nos vale $250 por metro, acá se habla en dólares, pero con la ayuda de nuestra gente, esa se bajaría un 30% más, porque entonces compraríamos materiales en volumen y no importa que tengamos un prototipo de casa, porque el material del poste metálico junto con un sistema de bovedilla ligera, que sería importante en su momento tratar este tema. Yo hace un rato hablé de hacer una reunión nacional de viviendistas para ver en dónde sí tenemos que construir con carrizo, dónde tenemos que construir con adobe, dónde tenemos que, porque el material ahí se presta. En este caso, Tijuana tendría que irse con ese sistema ahora, porque es rápido y accesible, y el costo lo bajaríamos siempre y cuando la gente sí se nos enseñe en un manual, en la práctica, cómo poder sacar adelante lo que hicimos en México. Acá fue una autoconstrucción de vivienda, pero con tabicón, porque acá prevalece en el sur del país el tabicón. Pero había que fabricarlo nosotros. En la sierra lo hicimos, porque ahí tenemos la arena, ahí tenemos el agua, gratis. Nos faltaba un poco de cemento. Acá en Baja California, nosotros podríamos irnos, si tenemos un mortero que ya se inventó, pues ¿qué nos cuesta decirle a Cruz Azul, cooperativa, véndenos a nosotros, somos cooperativistas, Cruz Azul, no seas egoísta y déjanos ser los distribuidores del cemento gris que tienes. De cooperativa a cooperativa te compramos toneladas de ese material para que mezclado, combinado con un material que aquí se llama cucuruguay, esa tierra amarilla, la mezclas y en ese momento le estás ganando a el material que no tengas que hacer bloques pesados,
sino que con este material puedes autoconstruir ese es el otro sistema. Y así podríamos ir evaluando. Yo creo que sí valdría la pena sacarle partido a través de este seminario de exposición para reunirnos y armar un evento nacional de lo que sí podemos en este país hacer con los materiales que tenemos. Por lo pronto, ese sería un primer paso que estamos analizando y que con otros compañeros, colegas, arquitectos, ya están preparados para que entremos a un programa de habilitación de estas viviendas que ahorita el gobierno ya abrió para que los recursos a través de la SEDATU y otras entidades puedan bajar a las zonas marginadas. Ahí valdría la pena. Entonces, nuevamente, el juego o el papel de la cooperativa es cómo organizar para que las primeras 50 viviendas del derecho de vía se hagan en 2 semanas o 3 semanas. ¿Cómo hacer ese proceso? Pues una vez que nosotros logremos tener la certeza jurídica de que la tierra ya pronto va a ser de ellos, pues ahora sí, como son kilómetros lineales de vivienda los que tenemos, mostrarle a las Naciones Unidas que sí somos capaces de autoconstruir este modelo y al resto del país decirle que nuestra gente, como decía la arquitecta, es cuando aprecias más este tipo de autoproducción de la vivienda, cuando la haces y que pueda ser bien planeada, que vayamos a un proyecto denominado de la vivienda digna, realmente digna, con alturas y espacios adecuados, no los espacios etiquetados en un reglamento que está muy marginado en alturas, en aire, en todo. Yo creo que aquí sí retomamos la idea y yo me la llevo como también tarea de que no vamos a descansar hasta que nuestros compañeros y amigos de la arquitectura y de la construcción hagamos un equipo para abrir un consenso nacional de la autoproducción de vivienda. Y ahora sí decirle al gobierno, ya sabemos que tienes ahí todo el dinero, mándalo a las comunidades a través de las cooperativas. El Banco Mundial en eso creyó. El Banco Mundial dijo, yo doy un donativo de $5 millones para que ustedes como organización puedan autoedificar sus viviendas. Creo que ahí está la clave. Si las vas a hacer de adobe, si las vas a hacer de ladrillo, si las vas a hacer de madera, de carrizo, pero que sean ustedes los que la edifiquen. Yo creo que ahí empezaría nuestra cultura ante una gran necesidad y crisis, como decía Natalia. Ok, muchas gracias. Sí, muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, le damos la palabra ahorita a Joel Romero y después al doctor Marco Eduardo Murueta. Sí, Joel, adelante. Sí, Ajá, gracias. perdón. Buenas noches a todos. Las particularidades que usted ha manifestado en la cuestión del derecho de vía y demás elementos que pueden estar en forma de sistema considerados para que en próximas legislaturas, tanto en la dependencia de la SEDATU a través de la 65 legislatura que viene y también la correspondiente a los estados donde usted ha estado haciendo este trabajo en la parte norte del país, tengan una consolidación, porque pues nosotros como biólogos en las materias de legislación ambiental, de gestión empresarial, de incubadora de empresas, pues vemos hoy en la práctica lo que usted manifiesta y nos salen nuevas inquietudes de que la legislación, alguna de ellas, pues no es aplicable porque tal vez no conocemos casos prácticos, pero cuando tenemos la oportunidad de escuchar a usted y a su equipo de trabajo, pues nos surgen nuevos horizontes de enseñanza en la universidad, en las particularidades de sus centros de comunicación, de extensión, como en Tlaxcala o en Oaxaca. Es decir, el modelo y el trabajo que usted desarrolla es tan fundamental que con mucho agrado pues lo recogemos los profesores que nos dedicamos a la teoría, pero que de alguna manera estamos muy al pendiente de los casos de éxito que están teniendo, que se están llevando a cabo en todo el territorio nacional. De mi parte, cada semestre en la materia de gestión empresarial, vamos analizando a las cooperativas difundiendo más bien, que encontramos durante el semestre. Entonces, para la enseñanza que viene a partir del mes de agosto,
la cooperativa, la unión de cooperativas que tienen ustedes, pues nos es muy atractiva como para estudiarla, y porque en nuestras aulas hay alumnos de Chiapas, hay alumnos de Jalisco, hay alumnos de Nayarit, y todo esto se va convirtiendo en una tendencia nacional que para mi punto de vista, lo que quisiera pedirle en este sentido de qué avance tiene con respecto a las legislaciones estatales o federales que puedan venir y fortalecer el trabajo de ustedes. Entonces, la ley es muy teórica, pero cuando encontramos cuestiones prácticas, pues nos da mucho agrado de regresar a la ley y estudiarla con mayor profundidad. Muchas gracias. Muy bien, Joel Romero, gracias, porque la propuesta sería que efectivamente vamos a manejar dos áreas. Una que es... ¿Sí? Adelante. No. Hola. No. Ah. Ok, ¿continuamos? Sí, por favor. Ok. Comentar que vamos a realizar acuerdos o convenios que los nuevos legisladores que van a llegar en este momento para tomar el cargo que les corresponde con una propuesta de iniciativa de ley en la mano ya para que el primer día que lleguen empezar a trabajar con ese proyecto, es que antes efectivamente tenemos que armar mesas de trabajo, mesas de gobierno en donde podamos decirles, esta es la experiencia y aquí nos atoramos. Es la propuesta que tenemos como organización para poder llevarla a cualquier parte del país. Pero si no tenemos en este momento esa minuta que nuestros representantes, que ahora sí están entendiendo y ya no pueden llegar a sentarse 3 años ahí para recibir 100,000 pesos mensuales y tirarlos, porque es lo que hacen, bueno, quedárselos. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar nosotros un esquema de manual que si el profesor en ese momento me indica que en el mes de agosto ya tiene por ahí la posibilidad de habilitar un programa con sus jóvenes estudiantes, yo creo que ahí están haciendo una primer inquietud como reto. Decirles que sí, efectivamente, en el materia del cooperativismo entran todos los que en este momento tengamos un proyecto a la mano, llámese un proyecto piloto para cualquier punto del país, en donde sí les podamos decir que este programa lo estamos en este momento implementando, porque ya alguien en el legislativo o las diputadas que van a quedar nos lo han pedido. Antes no era eso, era llegar y a ver qué pasa. Hoy no, hoy el primer día de gobierno ya tendríamos que, lo que le llamamos cabildear nosotros, con los presidentes municipales, con la nueva gobernadora, con quienes vayan a estar, decirles cuáles son nuestras necesidades y armar convenios en ese momento. Estos acuerdos gubernamentales o institucionales es que el cooperativismo tenga presencia en mínimamente una dirección municipal o estatal de fomento cooperativo en cada entidad de las principales ciudades. Si esto lo logramos, entonces, ahora sí podríamos decir que esta oficina que tenemos ahí de fomento cooperativo, sin tocar todavía ni desconocer el nivel federal, yo creo que aquí podríamos abrir acuerdos bien interesantes con la SEDATU, que sería una de las entidades importantísimas, pero que ellos por su cuenta están mandando manuales. Bueno, les aplaudimos eso, pero no es suficiente. No es suficiente porque no ha sido consensado. ¿Con quién? Pues con los que realmente le saben el proyecto del cooperativismo y a los que van a autoconstruir con sus manos. Yo quiero decir que al profesor en su momento sí sería importante coordinarnos, sentarnos, visitarnos, y esta experiencia que como resultado de este seminario que amablemente ustedes están llevando cada semana, podamos, profesor Romero, nuestro apoyo total para darte la experiencia de cómo con el gobierno federal nos estamos sentando con gente, funcionarios de alto nivel de SEDATU, con funcionarios del INSUS, que son los que regulan la tierra. Toda la tierra del país la están regulando a partir de este mes de junio. Ellos traen toda la capacidad, incluso económica, traen recursos para comprar toda la tierra posible que sea habitable. Habitable me refiero a que no sea en altos riesgos. Entonces vámonos sentando y armar un programa. ¿Con quién? Con los que van a gobernar. Tenemos mucho que ver ahí.
Antes decíamos, no, es que ¿por qué tengo que entrar al rol político? Tenemos que tener representantes ahí adentro porque lamentablemente los que tenemos o hemos tenido simplemente lo han dicho, ignoramos qué es este proyecto cooperativo. Así que yo creo que estamos tomando una gran oportunidad para que compañeras, compañeros que estamos en este medio, pues mandar esa experiencia y con mucho gusto, profesor, con mucho gusto, Marcela, con mucho gusto, Janet, vamos a participar con ustedes. Esa sería la propuesta que les haríamos. Muchas gracias. Sí. Por parte de la diputada Evangelina Moreno, se ha hecho contacto, ella se le ha hecho llegar la revista del cooperativismo, la propuesta de la revista del cooperativismo, ella ha mostrado interés, nos ha contactado para sentarnos una vez que se estabilice su agenda, para sentarnos a lo de las mesas de trabajo. Por otra parte, también la señorita Montserrat, también ella acudió al tema de las cooperativas, entonces también ha mostrado interés. El ingeniero Zambrano también le pareció muy interesante. Entonces, a todos, dependiendo de la forma de comunicación, siento que sería muy buena si les presentamos algo visual, algo atractivo, algo entendible, para que ellos también lo vayan difundiendo a su vez y cada vez se le preste más atención al cooperativismo. Entonces, pues ese es un punto de vista nada más. Gracias. Gracias. Ok, adelante, Marco Eduardo, doctor. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias por esta conferencia brillante. Quisiera felicitar al arquitecto Arturo Corona por esta brillante exposición, y no solamente la exposición, sino se ve toda una vida de lucha y de logro en torno al cooperativismo, y pues que es muy interesante. A mí me interesa conocer la revista de la que están hablando, entonces no sé si haya versión digital o cómo le podríamos hacer para poder conocerla, y no solamente conocerla, sino en la medida de lo posible colaborar con ella. Yo quisiera decir que en lo personal, y creo que como Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, nos interesa ligarnos a los proyectos que ustedes están desarrollando y colaborar con ustedes. Pienso que este espacio del Seminario de Autogestión Económica y Cooperativismo está abierto para que ustedes puedan canalizar a través de este medio, de este espacio, pues diferentes proyectos, inquietudes que estén desarrollando, y que pienso que podríamos sentirnos como parte de un todo y estar en colaboración. Me interesa también mucho lo de la universidad cooperativa, la escuela cooperativa. Tenemos un borrador de plan de estudios de una licenciatura en formación y desarrollo de empresas cooperativas, que todavía no lo hemos aplicado porque nos faltaba un inmueble y algunas cosas administrativas para eso, pero ahora con esta forma de comunicación que es el Zoom, pienso que podemos hacer una escuela de cooperativismo, de una licenciatura donde ya salgan con empresas formadas los estudiantes al terminar la carrera, ya salgan con su empresa funcionando a través del proceso de 3 o 4 años de estudio y preparación y desarrollo. Entonces, pues nos interesa mucho esta colaboración, este intercambio. Nos gustaría conocer el plan de estudios que ustedes están pensando para la escuela cooperativa. Ustedes tienen una situación estratégica por la cercanía pues de los migrantes y de los Estados Unidos, que hay algunas cosas interesantes también que han mencionado. Me interesaría a mí saber un poco de el éxito, qué tanto se han mantenido las empresas cooperativas que han desarrollado, porque mucho de la charla que hoy nos da el arquitecto Arturo Corona, pues formamos una cooperativa de jóvenes, formamos una cooperativa para un parque ecológico, y así no sé cuántas cooperativas ha formado a lo largo de todos estos 20, 30 años de trabajo, pero una curiosidad es, ¿subsisten todas, o de las 60 formadas subsisten 37 o 25? Y las que subsisten,
cuál ha sido la experiencia para hacerlas exitosas, que es uno de las dificultades que a veces se inicia un proceso cooperativo, pero como no hay experiencia, no hay actitudes, como decía la arquitecta Natalia, vienen con una mentalidad de empleados a una cooperativa o de patrones, y no es fácil este cambio. Yo me dedico a la psicología, parte de lo que estamos viendo es este proceso de cambio de actitudes del capitalismo al cooperativismo. Y finalmente, quisiera yo comentarles que parte de las ideas que han surgido a través de este sistema de autogestión económica y cooperativismo y en el propio Consejo Nacional del Pueblo Mexicano es formar instituciones alternativas. Desde luego que si los diputados nos quieren apoyar, pues buenísimo, ¿no? O si el Banco Mundial quiere apoyar, pues buenísimo, pero no depender totalmente de ellos, porque a veces no están en la tesitura de lo que nosotros queremos, están pensando en otras lógicas que no siempre coinciden, pero si la diputada Evangelina Bautista se llama, ¿verdad? Colabora, también por ahí hay otra diputada que nos ha querido apoyar, que es la María de los Ángeles Huerta, no sé si la conozcan, también es cercana, ¿verdad? Pero en general ellos están pensando más en cuál es el orden del día de la Cámara, cuántos votos, cómo va a estar acá la jugada, y a veces se olvidan, por la misma dinámica, se olvidan de los procesos esenciales que en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano nos interesan, los procesos esenciales como los que ustedes están planteando. Entonces, hace años, en 2011, creamos el Consejo de Transformación Educativa y ya tiene 10 años, en octubre de este año cumple 10 años, hemos hecho muchos eventos, ya tenemos un proyecto educativo cooperativo y nacional y nacional muy interesante, muy bien hecho, que pues ojalá y que en lugar de estar la maestra Delfina ahí, digo con todo y que viene del ámbito de la educación, después de que había 30 años de que no había secretarios de educación que tuvieran alguna pertinencia, pareciera que la maestra Delfina tenía un poquito de pertinencia, pero hasta ahora no ha dado muestras. Entonces nosotros en el Consejo de Transformación Educativa ya tenemos todo un proyecto, y si nosotros pudiéramos sustituir a la SEP o a la maestra Delfina, sería muy beneficioso para la educación en México, y lo digo con humildad, porque no se trata de una cosa de presumirse, sino cosas que hemos hecho a lo largo de estos años y que sabemos que tenemos una solidez, estos 10 años, tenemos una solidez para poder coordinar la educación pública y la educación nacional de una manera mucho mejor de cómo se ha estado haciendo. En el mismo sentido, y eso es lo que les quiero comentar, pensamos en formar el Consejo Nacional de Economía, con una perspectiva cooperativista, pero también de incidencia política. Es decir, que nos reunamos todos los que querramos superar el capitalismo de una manera racional, seria, comprometida, no panfletaria, pero sí, y que hagamos un Consejo Nacional y que empecemos a generar un proyecto para el país de tipo económico que vaya más allá del capitalismo. Entonces, nos gustaría mucho que ustedes fueran parte de este Consejo Nacional. Estamos con Alberto y con los compañeros de aquí del seminario, con los compañeros del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, empezando a ver pues, algunas reuniones preliminares para poder sacar una convocatoria en un plazo no muy lejano a formar un Consejo Nacional de Economía con sentido político y sentido económico, ¿no? Las dos cosas. Pues es lo que les quería yo comentar, y pues me interesa en lo personal y creo que en lo colectivo estar vinculados con ustedes. Vemos que es una historia que es seria, que nos interesa mucho compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marco. Mi conclusión es la siguiente. Estuvimos en Guadalajara hace 2 semanas aproximadamente, menos de 3 semanas, en una reunión con el presidente de una Unión de Cooperativas de Jalisco, CUNA, me estoy refiriendo al licenciado Rubén Cobian Corona, con quien hubo un acercamiento para ver cómo las uniones de cooperativas que tenemos en el norte del país pudiéramos unificarnos con otras uniones de cooperativas
del norte del país para no depender de ser centralistas, primero que nada. Armar un bloque del norte del movimiento cooperativo con toda la economía que ya podemos nosotros sí coordinar a través de ese consejo, que me parece una excelente propuesta que va a tener un carácter no solamente formal para que sea institucional, sino también político. Si no tenemos gente de nosotros ahí adentro, nos seguirán manejando, porque sí es cierto, los intereses allá se llaman votos y qué es lo que sigue. Pero no, nosotros nos quedamos, ellos están de paso, ellos se van y tal vez ya no los vemos. Pero ¿qué están sembrando? Yo le decía a Cobian, vamos entonces a unificar estos proyectos cooperativos. ¿Cómo nos sostenemos de estas tantas cooperativas que seguiremos construyendo y qué nos dejan? O más bien, ¿qué es lo que estamos sembrando? En conclusión, efectivamente, me decía Cobian que el arquitecto ¿cuánto ganaba? Dije, pues yo no les cobro. Dice, pues yo cobro 50,000 pesos al mes, es lo que me dan. Porque él tiene un esquema de 200 cooperativas organizadas, que cada una le aporta 500 pesos, porque son ya una unión muy formalizada, que son productivos en volúmenes gigantes en cuanto al área que sea agropecuaria, el área textil o bien el área de artesanía, son ricos. Si algo tienen de este lado es que son ricos en toda esa naturaleza. Allá yo les comento, estamos así como en el desierto todavía, pero tenemos una frontera dinámica que tiene incentivos económicos los más altos del país, ahí los tenemos, y seguiremos trabajando en esa frontera, pero sí sería importante, y lo voy a comentar ahora porque dije, apenas le vamos a dar vida legal a la unión. Es increíble. Nacieron primero todos los hijos, pero no tienen mamá, o sea, están huérfanos. Necesitamos entonces que la unión de cooperativas tome vida legal para que ahora sí podamos decir cooperativas. Necesitamos que cada uno de sus delegados aporten, porque este es el proyecto de ser cooperantes, cooperativos. Ya no es tanto crear por crear figuras cooperativas. Esas pues, las armamos porque conocemos el camino, conocemos el proyecto de ley, conocemos los principios, pero lo que nos falta es y cómo los aplicamos. O sea, no basta que yo sea un genio bíblico si antes la obra no está aplicada, pero si esto lo neutralizamos en base a este proyecto, Marco, yo creo que sí nos va a dar resultado y sí podríamos en este momento hacer intercambios interesantes en comercializar todos los productos que las uniones nos permiten tener, sobre todo si estamos en frontera, y comercializar estos productos que en estos puntos críticos de pandemia que ya nos están indicando cómo debemos empezar a cambiar la forma de vida e irnos al campo. El proyecto se llama ahora ruralizar, lo que hace años era al revés, la gente de la ciudad del campo. Hoy no, hoy porque el campo nos está dando alimentos. Y no se equivoca Natalia cuando dice, ¿y qué estamos haciendo productivo? ¿Y qué estamos haciendo en un alto nivel nutricional para nuestro pueblo? Pues lo que la tierra nos da y lo que Dios nos pone, que es la naturaleza. Entonces, ¿por qué no darle esta presencia de este consejo, de crear ese excelente proyecto para que la economía social también incida en el ámbito político? Para nosotros, sí poder presentar estas iniciativas de ley, que muchas veces los compañeros que van así en su línea política, no les da tiempo, porque no le conocen al tema. Entonces, sí nos interesa y agradecemos la invitación para concluir de ustedes y ojalá sea una aportación de nuestra parte que la Unión Central de Cooperativas que tenemos pueda invitar más adelante a las uniones de Sonora, de Baja California Sur, de Coahuila, de Chihuahua, que están por ahí sueltos, andamos aislados. Yo creo que este seminario va a ser de muy buen efecto para todos. Agradecemos todo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, arquitecto Corona. Sin lugar a dudas, uno de los procesos más dolorosos del ser humano es dejar su país de origen para dirigirse con sus sueños a otro lugar. Decía yo del punto geográfico donde ustedes se encuentran, el migrante, el que pasa por ahí, y sobre la sociedad del afecto que nosotros hemos manejado. Sin lugar a dudas, dentro de las 48 sesiones que hemos tenido, algo que caracteriza a México es precisamente eso, ser solidario, ser amoroso, ver más allá al ser humano. Y creo que
con toda a lo largo de estas 48 sesiones, a lo largo de todo este recorrido con diferentes personajes que hemos tenido en este seminario. Ese es el punto neuronal, creo yo, la solidaridad, la empatía, el cariño, el aprecio, el ver al ser humano desde otro punto de vista. Entonces, hoy cerramos nuestra sesión bastante motivados por todo el trabajo que ustedes tienen, por esa Universidad del Migrante, en donde se apoya a todo aquel que viene con sus sueños, esa construcción de viviendas autosustentables que con el apoyo de usted como arquitecto, y esas publicaciones de revistas que nos dicen cómo seguir, cómo guiar, cómo llevar a cabo todo ese proceso de cooperativa, en el cooperativismo que estamos nosotros incentivando en medio de este seminario. Les agradecemos muchísimo su colaboración y le pido a todos los presentes que abran sus micrófonos para poderles darle un nutrido aplauso al grupo del arquitecto Corona, así como a él mismo, de todo este trabajo que tienen detrás. Participantes. Gracias. Bueno, los esperamos el próximo jueves a la misma hora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y les hacemos llegar las presentaciones. Gracias. Aquí les hacemos Muchas llegar. gracias por su apoyo y pues la visión de el equilibrio ecológico y el cuidado del medio ambiente para Claro que proteger sí. y generar el apoyo a los niños y jóvenes de nuestra nación y de las naciones de Centroamérica y Sudamérica. Gracias, Celia. Pues ¿Sí? Cerramos la sesión, Doc. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Descansen, les agradecemos. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias. noches, buenas noches.